Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Feliz 2021. Espero que este año hasta ahorita les está yendo mejor que el año pasado. Y si no, todavía tenemos mucho tiempo. Esperamos en Dios y estamos orando, creyendo en su victoria, ¿verdad? Hoy quiero seguir con las cartas que se encuentran en Apocalipsis, con la carta escrita a Esmirna, que fue la segunda iglesia que escribieron la carta, explicando. Vamos a mirar qué significa lo que estaba pasando y después entonces qué significa cada cosa que está escrita. Esmirna ahora, hoy en día, es llamada Izmir en turco. Significa mirra, perdón por mi español, y es la única iglesia donde Jesús no tiene nada contra ella. De las 7 iglesias, es la única iglesia donde Jesús no dice nada, pero esto tengo contra ti. Antiguamente, esta iglesia era conocida por sus escuelas de medicina y ciencia. Era también reconocida mucho por su gran teatro que tenía en aquel lugar. Y desafortunadamente es el mismo teatro donde muchos fueron perseguidos, quemados vivos por el nombre de Cristo. También esta ciudad, era reconocida por la mirra, que era un árbol chiquito, como un arbusto, que ellos agarraban la madera de ese árbol y machucaban mucho hasta salir un aceite. Este aceite era la mirra, que usaban ellos para perfumes, usaban para curar heridas y usaban también para los muertos, cuando iban a enterrar personas. Entonces, ese aceite también era el mismo que fue presentado a Jesús y que también representaba, claro, la muerte de Jesús, si se acuerdan. Nosotros no sabemos tristemente cómo empezó la iglesia cristiana en ese lugar, cómo fue fundada. Me imagino que Pablo, pero no sabemos. Pero esa ciudad fue cristiana, mayormente cristiana, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, donde los musulmanes entonces tomaron cuenta. Nosotros ahora, esta época de la iglesia de Esmirna, nosotros estamos mirando entre 64 DC y 313 DC, que fue la época donde el rey Nero estuvo reinando hasta la época de Diocleciano. Entonces vamos a empezar a leer el pasaje de la Biblia. Nosotros nos encontramos hoy en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8, que dice así: Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el principio y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se introduce como el que estuvo muerto y vivió porque esta ciudad había sido completamente destruida y no vivieron ahí por muchos años, hasta que Alejandro, el gran Alejandro, él tuvo un sueño y decidió construir otra vez esta ciudad a su gloria postrera. Entonces Jesús se introduce así porque él sabe esta historia de esta ciudad y les está diciendo: yo sé, yo conozco, así yo soy también. Dice el versículo 9: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tribulación en este pasaje representa una forma de tortura que ellos hacían hace tiempo, antiguamente, que acostaban a la persona y empezaban a poner pesas arriba de la persona, una por una, hasta que la persona no podía respirar ya. Entonces, aquí esto se está refiriendo este versículo. Y Jesús está diciendo: yo conozco. Yo sé que están poniendo cosas, pesas arriba de ustedes.
y que parece que a veces que no pueden respirar. Y así se siente la tribulación muchas veces, ¿verdad? Parece que cuando ya no aguantamos, llega más cosas arriba de nosotros y se nos hace bien difícil. Y dice Jesús, y tu pobreza. En aquel tiempo las personas no querían ser confundidos con cristianos, no querían acercarse cerca de cristianos. Y era muy difícil tener trabajos, muy difícil vivir en aquel tiempo. Aquí la pobreza que él está hablando es una pobreza literal, de no tener comida, de no tener donde vivir. Mientras todos tenían, ellos no. Pero dice Jesús, pero tú eres rico. Él lo dice porque aunque ellos eran pobres en este mundo terrenal, eran ricos por conocer su palabra y ser libres en él. Mientras tantas personas tenían que comer, tenían riquezas, tenían dinero en aquella época, eran conocidos por otros, pero por no conocer a Jesús, ellos eran pobres espiritualmente, eran pobres en su alma. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En aquella época lo que pasaba era que los judíos eran culpados por muchas cosas que pasaban mal. Si ellos perdían guerras, si cualquier cosa pasaba mal en la ciudad, los judíos tenían la culpa. Y cuando llegaron los cristianos, los judíos entonces, cansados de recibir la culpa cuando no era de ellos empezaron entonces a culpar a los cristianos. Y empezaron a poner las personas contra los cristianos. Empezaron a decirles que los cristianos eran caníbales porque comían el cuerpo de Cristo y tomaban su sangre. Decían que los cristianos no creían en la familia porque se llamaban de hermanos y hermanas. Y todos tipos de cosas equivocadas, erróneas, mentiras contra los cristianos. Ellos, los judíos, se acuerdan que no creían en Jesús. Hasta el día de hoy ellos todavía están esperando su Salvador. No creen en Jesús. Entonces para ellos pensaban que ellos estaban siguiendo a Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a estos cristianos, porque para ellos los cristianos eran ateos, ¿verdad? Pero aquí Jesús les llama sinagoga de Satanás. Qué triste es porque ellos eran un pueblo escogido por Dios. Pero ya hacía mucho tiempo que Dios no los llamaba hijos. Y aquí ellos estaban persiguiendo, ciegos. Dice versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínate recibir una carta de esas. Ya estás siendo perseguido. Ya eres pobre por seguir a Dios, por seguir a Jesús. Y ahora Jesús te manda una carta que todavía vas a padecer todavía más persecución todavía. Qué difícil sería recibir esa carta, ni me imagino. Aquí 10 días se refiere a 10 años, aunque ellos ya habían pasado mucha persecución a través de los años desde la época de Nero. Aquí se refiere a 10 años, que fue los años entre 303 a 313 DC, donde reinaba el rey Diocleciano, que pasaron todo tipo de persecución. Y persecución no era solo las personas hablando mal, era persecución donde ellos eran quemados vivos, donde ellos eran llevados al teatro para ser perseguidos por leones y ser comidos vivos. Estas personas, ellos cuando eran puestos en prisiones eran hoyos en el piso donde ponían a esas personas, donde había ratones y heces
de otros seres humanos y de animales, de los ratones ahí. Y ahí tenían que quedarse en la oscuridad. Esa era una persecución muy grande. Pero Jesús les dijo, yo sé, yo estoy mirando. Pero si eres fiel hasta la muerte. Interesante que Jesús pudiera haberle sacado de ellos esa tribulación. Y nosotros cuando pasamos por dificultades queremos que Dios nos saque las tribulaciones. Pedimos a Dios, rogamos a Dios que nos eche de nosotros lo que estamos pasando, los problemas. Pero Jesús no dijo eso. Jesús les avisó que ellos iban a morir. Jesús les dijo hasta la muerte, si ustedes se quedan fiel hasta la muerte. A veces nosotros tenemos que pasar cierta tribulación. A veces lo que está pasando es permitido por Jesús. Y eso es una palabra difícil de predicar, ¿verdad? A nosotros nos gusta escuchar que Jesús salva, que Jesús nos saca de nuestros problemas. Sin embargo, a veces la permisión es por Él. Y Él nos dice, si Él dijo a ellos, yo te daré la corona de la vida. Hay 5 coronas que nosotros podemos recibir cuando lleguemos al cielo, que nos habla la Biblia. Una de ellas está aquí, es la corona de la vida. Es dada a las personas que son mártires, que mueren para el nombre de Cristo y son perseguidas por el nombre de Cristo. Ellos recibirán la corona de la vida y lo merecen. Desafortunadamente no se quedó ahí. Hay mucha gente siendo perseguidas por el nombre de Cristo, personas muriendo, personas perdiendo su cabeza, sus familias, huyendo, no teniendo que comer, no teniendo cómo conseguir trabajo, solo por el nombre de Cristo, hasta el día de hoy. Y dice el versículo 11 para terminar, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, irán al cielo. Entonces esta es la iglesia de Esmirna, la única iglesia que Jesús no tenía nada contra, pero sentía su dolor de ellos, sabía lo que ellos iban a pasar, sabían todo lo que estaba pasando, pero Jesús le estaba diciendo, yo estoy con ustedes, los estoy mirando, y ustedes van a tener un gran galardón en el cielo, porque si se mantienen fiel hasta la muerte, si no rechazan el nombre de Cristo hasta la muerte, recibirán la corona de la vida. Asimismo con nosotros, si nosotros nos mantenemos fiel hasta la muerte, no importando qué pasamos, y es difícil, nosotros podremos estar con Él en el cielo, donde no habrá llanto ni dolor. Entonces, que Dios les bendiga. Los veo la próxima semana con la tercera iglesia. Y gracias por estar aquí. Bye.